1. ¿Cuál es la finalidad del servicio de radioaficionados? Respuesta: mejorar las destrezas en los aspectos técnicos y de comunicación del arte de la radio. 2. ¿Qué agencia regula y hace cumplir las reglas del servicio de radioaficionados en los Estados Unidos de América? Respuesta: la FCC. 3. ¿Qué indican las normas de la FCC con respecto al uso del alfabeto fonético para la identificación de estaciones en el servicio de radioaficionados? Respuesta: se fomenta. 4. ¿Cuántas licencias de operador estación primaria puede tener una persona? Respuesta: 1. 5. ¿Qué prueba que la FCC ha concedido una licencia de operador estación primaria? Respuesta: la licencia aparece en la base de datos consolidada de licencias ULS de la FCC. 6. ¿Cuál es la definición de radiofaro, beacon, en la parte 97 de la FCC? Respuesta: una estación de radioaficionado que transmite comunicaciones con fines de observación de la propagación o actividades experimentales similares. 7. ¿Cuál es la definición de estación espacial en la parte 97 de la FCC? Respuesta: una estación de radioaficionado situada a más de 50 kilómetros de la superficie de la Tierra. 8. ¿Cuál de las siguientes entidades recomienda canales de transmisión-recepción y otros parámetros para estaciones auxiliares y repetidoras? Respuesta: el coordinador de frecuencias voluntario reconocido por los radioaficionados locales. 9. ¿Quién selecciona el coordinador de frecuencias? Respuesta: los operadores radioaficionados de una zona local o regional cuyas estaciones puedan ser repetidoras o auxiliares. 10. ¿Qué es el Servicio Civil de Emergencia de Radioaficionados, RACES? Respuestas. A. Un servicio de radio que utiliza frecuencias de radioaficionado para la gestión de emergencias o comunicaciones de protección civil. B. Un servicio de radio que utiliza estaciones de radioaficionado para la gestión de emergencias o comunicaciones de protección civil. C. Un servicio de emergencia que utiliza operadores radioaficionados certificados por una organización de defensa civil como inscritos en esa organización. 11. ¿Cuándo se permite interferir deliberadamente a otras estaciones de radioaficionado? Respuesta: en ningún momento. 1. ¿Cuál de los siguientes rangos de frecuencia están disponibles para operación en fonía de los licenciados Technician? Respuesta: 28.300 MHz a 28.500 MHz. 2. ¿Qué radioaficionados pueden contactar la Estación Espacial Internacional, IS, en las bandas de VHF? Respuesta: cualquier radioaficionado que tenga una licencia de categoría Technician o superior. 3. ¿Qué frecuencias están en la banda de radioaficionado de 6 metros? Respuesta: entre 50 y 54 MHz. 4. ¿Qué frecuencias están en la banda de radioaficionado de 2 metros? Respuesta: de 144 a 148 MHz. 5. ¿Cómo pueden los radioaficionados usar el segmento 219 a 220 MHz en la banda de 1.25 metros? Respuesta: únicamente sistemas fijos de reenvío digital de mensajes. 6. ¿En qué bandas de HF tiene privilegios de voz, fonía, un operador de categoría Technician? Respuesta: solo en la banda de 10 metros. 7. ¿Cuáles de los siguientes rangos de frecuencia en VHF/UF están limitados a CW, telegrafía, solamente? Respuesta: 50 MHz a 50.1 MHz y 144 MHz a 144.1 MHz. 8. ¿Cómo están los radioaficionados de los Estados Unidos limitados en ciertos segmentos de bandas donde el servicio de radioaficionados es secundario? Respuesta: los radioaficionados de los Estados Unidos pueden encontrar estaciones no radioaficionadas en esos segmentos, y deben evitar interferir con ellas. 9. ¿Por qué no se debe ajustar la frecuencia de transmisión exactamente en el borde de una banda o subbanda de radioaficionado? A. Para tener en cuenta el error de calibración en la pantalla de frecuencia del transmisor. B. Para que las bandas laterales de modulación no se extiendan más allá del borde de la banda. C. Para tener en cuenta el corrimiento, drift, de frecuencia del transmisor. 10. ¿Dónde puede utilizarse la fonía en SSB en las bandas de radioaficionado por encima de 50 MHz? Respuesta: en al menos algún segmento de todas estas bandas. 11. ¿Cuál es la potencia pico de la envolvente, PEP, máxima para los operadores Technician en sus segmentos de las bandas de HF? Respuesta: 200 vatios. 12. Salvo algunas restricciones específicas, ¿cuál es la potencia pico de la envolvente, PEP, máxima para los operadores Technician que utilizan frecuencias superiores a 30 MHz?
Respuesta: 1500 vatios. 1. ¿Qué categorías de licencia están disponibles actualmente para nuevas licencias de la FCC? Respuesta: Technician, General, Amateur Extra. 2. ¿Quién puede seleccionar un indicativo, Kaising, deseado bajo las reglas del indicativo personalizado, Binary Kaising? Respuesta: cualquier radioaficionado con licencia. 3. ¿Qué tipos de comunicaciones internacionales está autorizada a realizar una estación de radioaficionado con licencia de la FCC? Respuesta: comunicaciones relacionadas con los fines del servicio de radioaficionados y observaciones de carácter personal. 4. ¿Qué puede ocurrir si la FCC no puede hacerle llegar un correo electrónico? Respuesta: revocación de la licencia de la estación o suspensión de la licencia de operador. 5. ¿Cuál de los siguientes es un indicativo, Kaising, válido para una estación de radioaficionado de categoría Technician? Respuesta: KF1XXX. 6. ¿Desde cuál de los siguientes lugares puede transmitir una estación de radioaficionado con licencia de la FCC? Respuesta: desde cualquier buque o embarcación localizada en aguas internacionales y documentada o registrada en los Estados Unidos. 7. ¿Cuál de los siguientes conduce a la revocación de la licencia de estación o la suspensión de la licencia de operador? Respuesta: no haber suministrado a la FCC y mantenido actualizada una dirección de correo electrónico válida. 8. ¿Cuál es el plazo normal de duración de una licencia de radioaficionado emitida por la FCC? Respuesta: 10 años. 9. ¿Cuál es el período de gracia para renovación si una licencia de radioaficionado expira? Respuesta: 2 años. 10. ¿Cuánto tiempo después de pasar el examen para su primera licencia de radioaficionado puede usted transmitir en las bandas de radioaficionado? Respuesta: tan pronto como la concesión de su licencia de estación/operador aparezca en la base de datos de licencias de la FCC. 11. Si su licencia ha expirado y todavía se encuentra dentro del período de gracia permitido, ¿puede continuar transmitiendo en las bandas de radioaficionado? Respuesta: no, debe esperar a que la licencia sea renovada. 1. ¿Con qué países se prohíbe intercambiar comunicaciones a las estaciones de radioaficionado con licencia de la FCC? Respuesta: con todo país cuya administración haya notificado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, que se opone a tales comunicaciones. 2. ¿Bajo cuál de las siguientes circunstancias están prohibidas las transmisiones unidireccionales de una estación de radioaficionado? Respuesta: radiodifusión. 3. ¿Cuándo está permitido transmitir mensajes codificados para esconder su significado? Respuesta: únicamente cuando se transmitan órdenes de control a estaciones espaciales o naves de radiocontrol. 4. ¿En qué condiciones está autorizada una estación de radioaficionado a transmitir música utilizando una emisión de voz? Respuesta: cuando sea incidental en una retransmisión autorizada de comunicaciones de naves espaciales tripuladas. 5. ¿Cuándo pueden los radioaficionados utilizar sus estaciones para notificar a otros radioaficionados de la disponibilidad de equipos para la venta o el comercio? Respuesta: cuando se venden equipos de radioaficionado y no de forma regular. 6. ¿Cuáles son, si existen, las restricciones relativas a la transmisión del lenguaje que puede considerarse indecente o obsceno? Respuesta: este lenguaje está prohibido. 7. ¿Qué tipos de estaciones de radioaficionado pueden retransmitir automáticamente las señales de otras estaciones de radioaficionado? Respuesta: estaciones repetidoras, auxiliares o espaciales. 8. ¿En cuál de las siguientes circunstancias puede el operador de control de una estación de radioaficionado recibir compensación por operar esa estación? Respuesta: cuando la comunicación es incidental a la instrucción en el salón de clases de una institución educativa. 9. ¿Cuándo pueden las estaciones de radioaficionado transmitir información que apoye la radiodifusión, la producción de programas o la recopilación de noticias, suponiendo que no se disponga de otros medios? Respuesta: cuando tales comunicaciones estén directamente relacionadas con la seguridad inmediata de la vida humana o la protección de bienes. 10. ¿Cómo define la FCC el término radiodifusión para el servicio de radioaficionados? Respuesta: transmisiones destinadas a ser recibidas por el público en general. 11. ¿Cuándo puede una estación de radioaficionado transmitir sin identificación en el aire, on the air? Respuesta: al transmitir señales a un modelo de control remoto. 1. ¿Cuándo puede una estación de radioaficionado transmitir sin un operador de control? Respuesta: nunca. 2. ¿Quién puede ser el operador de control de una estación que se comunica a través de un satélite de radioaficionado o una estación espacial? Respuesta:
Cualquier radioaficionado autorizado a transmitir en la frecuencia del enlace ascendente del satélite. 3. ¿Quién debe designar al operador de control de la estación? Respuesta: el titular de la licencia de la estación. 4. ¿Qué determina los privilegios de frecuencias de transmisión de una estación de radioaficionado? Respuesta: la categoría de licencia del operador que esté actuando como operador de control. 5. ¿Cuál es el punto de control de la estación de radioaficionado? Respuesta: el lugar donde se realiza la función del operador de control. 6. ¿Cuándo, en circunstancias normales, puede una persona con licencia de categoría Technician ser el operador de control de una estación que opera en un segmento de banda de categoría Amateur Extra? Respuesta: en ningún momento. 7. Cuando el operador de control no es el titular de la licencia de la estación, ¿quién es responsable de la buena operación de la estación? Respuesta: el operador del control y el titular de la licencia de la estación. 8. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de control automático? Respuesta: la operación de un repetidor. 9. ¿Cuál de las siguientes opciones es necesaria para la operación por control remoto? Respuestas: A. El operador de control debe estar en el punto de control. B. Se requiere un operador de control en todo momento. C. El operador del control debe manipular indirectamente los controles. 10. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de control remoto según se define en la parte 97? Respuesta: la operación de la estación a través de Internet. 11. ¿Quién presume la FCC de ser el operador de control de una estación de radioaficionado, a menos que haya documentación que indique lo contrario en los registros de la estación? Respuesta: el titular de la licencia de la estación. 1. ¿Cuándo debe la estación y sus registros estar a disposición de la FCC para una inspección? Respuesta: en cualquier momento a solicitud de un representante de la FCC. 2. ¿Con qué frecuencia debe identificarse con su indicativo, KITE, asignado por la FCC cuando se utilizan identificadores tácticos como dirección de la carrera? Respuesta: al final de cada comunicación y cada 10 minutos durante una comunicación. 3. ¿Cuándo está obligado a transmitir su indicativo, KITE, asignado? Respuesta: por lo menos cada 10 minutos durante la comunicación y al final de la misma. 4. ¿Qué idioma puede usar para identificarse cuando se opera en una subbanda de fonía, voz? Respuesta: inglés. 5. ¿Qué método de identificación del indicativo, KITE, se requiere para una estación que transmite señales de voz? Respuesta: transmitir el indicativo utilizando una emisión CW o de voz. 6. ¿Cuáles de los siguientes indicadores autoasignados son aceptables cuando se usan en una transmisión de voz? Respuestas: AL7CC/W3. B. KL7CC/W3. C. KL7CC/W3. 7. ¿Cuál de las siguientes restricciones se aplica cuando se permite que una persona sin licencia hable con una estación extranjera utilizando una estación bajo el control de un operador radioaficionado con licencia? Respuesta: la estación extranjera debe estar en un país con el que los Estados Unidos tiene un acuerdo de terceros. 8. ¿Cuál es la definición de comunicaciones de terceros? Third Party Communication. Respuesta: un mensaje de un operador de control a otro operador de una estación de radioaficionado en nombre de otra persona. 9. ¿Qué tipo de estación de radioaficionado retransmite simultáneamente la señal de otra estación de radioaficionado en un canal o canales diferentes? Respuesta: estación repetidora. 10. ¿Quién es responsable si un repetidor retransmite inadvertidamente comunicaciones que violan las normas de la FCC? Respuesta: el operador de control de la estación que origina. 11. ¿Cuál de los siguientes es un requisito para la emisión de una licencia de estación de club? Respuesta: el club debe tener por lo menos 4 socios. 1. ¿Cuál es el desplazamiento, offset, de frecuencia de repetidor habitual en la banda de 2 metros? Respuesta: más o menos 600 kHz. 2. ¿Cuál es la frecuencia de llamada nacional para las operaciones de FM simplex en la banda de 2 metros? Respuesta: 146.520 MHz. 3. ¿Cuál es un desplazamiento, offset, de frecuencia de repetidor común en la banda de 70 centímetros? Respuesta: más o menos 5 MHz. 4. ¿Cuál es la manera apropiada de llamar a otra estación en un repetidor si conoce el indicativo, call sign, de la otra estación? Respuesta: diga el indicativo de la estación y luego identifíquese con su propio indicativo. 5. ¿Cómo debe responder a una estación que llama CQ?
Respuesta. Transmitiendo el indicativo de la otra estación seguido de su indicativo. 6. ¿Cuál de los siguientes requisitos es necesario cuando se realizan transmisiones de prueba en el aire, on the air? Respuesta. Identificar la estación transmisora. 7. ¿Qué se entiende por desplazamiento del repetidor, repeater offset? Respuesta. La diferencia entre las frecuencias de transmisión y recepción del repetidor. 8. ¿Qué significa el código de procedimiento CQ? Respuesta. Llamando a cualquier estación. 9. ¿Cuál de las siguientes indica que está escuchando en un repetidor y buscando un contacto? Respuesta. El indicativo de su estación seguido por la palabra monitoreando. 10. ¿Qué es un plan de banda más allá de los privilegios establecidos por la FCC? Respuesta. Una guía voluntaria para usar diferentes modos o actividades dentro de una banda de radioaficionado. 11. ¿Qué término describe una estación de radioaficionado que transmite y recibe en la misma frecuencia? Respuesta. Simplex. 12. ¿Qué debe hacer antes de llamar CQ? Respuestas. A. Escuche primero para asegurarse de que no hay nadie usando la frecuencia. B. Pregunte si la frecuencia está en uso. C. Asegúrese de estar autorizado para usar dicha frecuencia. 1. ¿Para qué se usa la función reversa? Reverse split. ¿De un transceptor de VHF u HF? Respuesta. Para escuchar la frecuencia de entrada de un repetidor. 2. ¿Qué término describe el uso de un tono subaudible transmitido junto con audio de voz normal para abrir el silenciador, squelch, de un receptor? Respuesta. CTC-SS. 3. ¿Cuál de las siguientes describe una red de repetidores enlazados? Respuesta. Una red de repetidores en la que las señales recibidas por un repetidor son transmitidas por todos los repetidores de la red. 4. ¿Cuál de las siguientes puede ser la razón por la que no puede acceder a un repetidor cuya salida puede escuchar? Respuestas. A. Desplazamiento, offset incorrecto del transceptor. B. Está usando un tono CTC-SS incorrecto. C. Está usando un código de CS incorrecto. 5. ¿Qué podría causar que el audio de su transmisión FM esté distorsionada en los picos de voz? Respuesta. Habla demasiado alto. 6. ¿Qué tipo de transmisión de señales? Signaling. ¿Usa pares de tonos de audio? Respuesta. DTMF. 7. ¿Cómo puede unirse a un grupo de conversación? Talk group. ¿De un repetidor digital? Respuesta. Programe su radio con el ID o código del grupo. 8. ¿Cuál de las siguientes situaciones se aplica cuando dos estaciones que transmiten en la misma frecuencia interfieren entre sí? Respuesta. Las estaciones deben negociar quién continuará usando la frecuencia. 9. ¿Por qué se designan canales simplex en los planes de banda VHF-UHF? Respuesta. Para que las estaciones dentro del alcance de las otras puedan comunicarse sin ocupar un repetidor. 10. ¿Qué código Q indica que está recibiendo interferencia de otras estaciones? Respuesta. QRM. 11. ¿Qué código Q indica que está cambiando de frecuencia? Respuesta. QSI. 12. ¿Cuál es el propósito del código de color usado en los sistemas de repetidores de MR? Respuesta. Establece grupos de usuarios. 13. ¿Cuál es el propósito de la función silenciador, squelch? Respuesta. Enmudecer el audio del receptor cuando no hay señal presente. 1. ¿Cuándo no se aplican las normas de la FCC a la operación de una estación de radioaficionado? Respuesta. Las normas de la FCC se aplican siempre. 2. ¿Cuál de las siguientes es una responsabilidad típica de una estación de control de red? Net Control Station. Respuesta. Organizar la red y ordenar las comunicaciones entre las estaciones que entran. 3. ¿Qué técnica se usa para asegurar que los mensajes de voz que contienen palabras inusuales se reciban correctamente? Respuesta. Deletrear las palabras usando un alfabeto fonético estándar. 4. ¿Qué es RACES? Respuesta. Un servicio de radioaficionados para las comunicaciones de defensa civil durante las emergencias nacionales autorizado en la parte 97 de la FCC. 5. ¿A qué se refiere el término tráfico en la operación de las redes, NET? Respuesta. Mensajes intercambiados por las estaciones de la red. 6. ¿Qué es el servicio de emergencia de radioaficionados? Amateur Radio Emergency Service. ¿ARES? Respuesta. Un grupo de radioaficionados con licencia que han registrado voluntariamente sus cualificaciones y equipo para el servicio público de comunicaciones. 7.
¿Cuál de las siguientes es una práctica estándar cuando participa en una red, NET? Respuesta. A no ser que esté reportando una emergencia, transmita únicamente cuando se lo indique la estación de control de la red. 8. ¿Cuál de las siguientes características es indicativa de un buen manejo del tráfico? Respuesta. Pasar los mensajes exactamente como se recibieron. 9. ¿Se permite alguna vez a los operadores de control de estaciones de radioaficionado operar fuera de los privilegios de frecuencia de su categoría de licencia? Respuesta. Sí, pero solo en situaciones que impliquen la seguridad inmediata de la vida humana o la protección de bienes. 10. ¿Qué información contiene el preámbulo de un mensaje formal de tráfico? Respuesta. La información necesaria para rastrear el mensaje. 11. ¿Qué se entiende por control? Check. ¿En el encabezamiento de un radiograma? Respuesta. El número de palabras o palabras equivalentes en la parte de texto del mensaje. 1. ¿Por qué la fuerza de una señal de VHF varía ampliamente cuando la antena se mueve unos pocos pies? Respuesta. La propagación multitrayecto cancela o refuerza las señales. 2. ¿Cuál es el efecto de la vegetación en las señales de UHF y microondas? Respuesta. Absorción. 3. ¿Qué polarización de antena se utiliza normalmente para los contactos CW y SSB a larga distancia en las bandas VHF y UHF? Respuesta. Horizontal. 4. ¿Qué ocurre cuando las antenas en los extremos opuestos de un enlace de radio en VHF o UHF con línea de visión directa, line of sight, no utilizan la misma polarización? Respuesta. La fuerza de la señal recibida se reduce. 5. Al usar una antena direccional, ¿cómo podría su estación comunicar con un repetidor distante si hay edificios u obstrucciones bloqueando la línea de visión directa, line of sight? Respuesta. Intente encontrar una ruta que refleje las señales al repetidor. 6. ¿Cuál es el significado de picket fencing? Respuesta. Aleteo rápido, flutter, de las señales de las estaciones móviles debido a la propagación multitrayecto. 7. ¿Qué condiciones meteorológicas pueden disminuir el alcance en frecuencias de microondas? Respuesta. Precipitación. 8. ¿Cuál es una causa probable del desvanecimiento, fading, irregular de las señales propagadas por la ionosfera? Respuesta. Combinación aleatoria de señales que llegan por diferentes trayectos. 9. ¿Cuál de los siguientes se produce por el hecho de que las señales propagadas por la ionosfera están polarizadas elípticamente? Respuesta. Se pueden utilizar antenas con polarización vertical u horizontal para la transmisión o recepción. 10. ¿Qué efecto tiene la propagación multitrayecto en las transmisiones de datos? Respuesta. Es probable que los índices de error aumenten. 11. ¿Qué región de la atmósfera puede refractar o reflejar las ondas de radio de HF y VHF? Respuesta. La ionosfera. 12. ¿Cuál es el efecto de la niebla y la lluvia en las señales en las bandas de 10 y 6 metros? Respuesta. Tiene poco efecto. 1. ¿Cuál es la relación entre los campos eléctrico y magnético de una onda electromagnética? Respuesta. Están en ángulo recto. 2. ¿Qué propiedad de una onda de radio define su polarización? Respuesta. La orientación del campo eléctrico. 3. ¿Cuáles son los dos componentes de una onda de radio? Respuesta. Campos eléctricos y magnéticos. 4. ¿Cuál es la velocidad de una onda de radio viajando a través del espacio libre? Respuesta. Velocidad de la luz. 5. ¿Cuál es la relación entre longitud, largo, de onda y frecuencia? Respuesta. La longitud de onda se acorta según aumenta la frecuencia. 6. ¿Cuál es la fórmula para convertir la frecuencia a longitud, largo, de onda aproximada en metros? Respuesta. Longitud de onda en metros es igual a 300 dividido por la frecuencia en megahercios. 7. Además de la frecuencia, ¿cuál de las siguientes se usa para identificar las bandas de radioaficionado? Respuesta. La longitud, largo, de onda aproximada en metros. 8. ¿Qué rango de frecuencia se conoce como VHF? Respuesta. 30 MHz a 300 MHz. 9. ¿Qué rango de frecuencia se conoce como UHF? Respuesta. 300 a 3000 MHz. 10. ¿Qué rango de frecuencia se conoce como HF? Respuesta. 3 a 30 MHz. 11. ¿Cuál es la velocidad aproximada de una onda de radio en el espacio libre? Respuesta. 300 millones de metros por segundo. 1. ¿Por qué las señales de UHF directas muy rara vez se escuchan más allá de su horizonte radioeléctrico? Respuesta. Las señales de UHF no son propagadas normalmente por la ionosfera. 2. ¿Cuál es una característica de las comunicaciones en HF comparadas con las comunicaciones en VHF y frecuencias más altas? Respuesta. La propagación ionosférica a larga distancia es mucho más común en HF.
3. ¿Cuál es una característica de las señales VHF recibidas por retrodispersión, backscatter, auroral? Respuesta: están distorsionadas y la fuerza de la señal varía considerablemente. 4. ¿Cuál de los siguientes tipos de propagación se asocia más habitualmente con señales ocasionales fuertes en las bandas de 10, 6 y 2 metros que provienen de más allá del horizonte radioeléctrico? Respuesta: esporádica. 5. ¿Cuál de los siguientes efectos podría permitir que las señales de radio viajen más allá de las obstrucciones entre las estaciones transmisoras y receptoras? Respuesta: difracción de filo de cuchillo. 6. ¿Qué tipo de propagación es responsable de permitir de forma regular comunicaciones VHF y UHF más allá del horizonte con un alcance de aproximadamente 300 millas? Respuesta: conductos troposféricos. 7. ¿Qué banda es la más adecuada para comunicarse mediante dispersión por meteoritos, meteor scatter? Respuesta: 6 metros. 8. ¿Qué causa los conductos troposféricos, tropospheric ducting? Respuesta: inversiones de temperatura en la atmósfera. 9. ¿Cuál es por lo general la mejor hora para observar propagación a largas distancias en la banda de 10 metros vía la región F? Respuesta: desde el amanecer hasta poco después del atardecer durante los periodos de alta actividad de manchas solares. 10. ¿Cuál de las siguientes bandas puede proporcionar comunicaciones a larga distancia a través de la región F durante el pico del ciclo de manchas solares? Respuesta: 6 y 10 metros. 11. ¿Por qué el horizonte radioeléctrico para las señales de radio VHF y UHF está más lejos que el horizonte visual? Respuesta: la atmósfera refracta las ondas de radio ligeramente. 1. ¿Cuál de las siguientes es una especificación apropiada de una fuente de alimentación para el típico transmisor de FM de 50 vatios para vehículo? Respuesta: 13.8 voltios a 12 amperios. 2. ¿Cuál de los siguientes debe considerarse al seleccionar un medidor de ROE, SWR, externo? Respuesta: la frecuencia y el nivel de potencia a los que se harán las mediciones. 3. ¿Por qué se usan cables cortos y de grueso calibre para la conexión de alimentación corriente continua, DC, de un transceptor? Respuesta: para minimizar la caída de voltaje durante la transmisión. 4. ¿Cómo están conectadas la entrada y salida de audio de un transceptor en una estación configurada para operar usando FT8? Respuesta: a la entrada y salida de audio de una computadora ejecutando el software WSJTX. 5. ¿Cuál es la ubicación correcta para un medidor potencia de RF? Respuesta: en la línea de alimentación, entre el transmisor y la antena. 6. ¿Qué señales se usan en una interfaz computadora-radio para la operación en modos digitales? Respuesta: audio recibido, audio transmitido y activación del transmisor. 7. Cuando se opera en modos digitales usando software de computadora, ¿cuál de las siguientes conexiones se hacen entre el transceptor y la computadora? Respuesta: la entrada de línea de la computadora al conector de altavoz del transceptor. 8. ¿Cuál de los siguientes conductores es preferible para la interconexión en RF? Respuesta: cinta plana, flat strap, de cobre. 9. ¿Cómo puede determinarse el tiempo que un equipo puede ser alimentado por una batería? Respuesta: divida la especificación de amperios hora de la batería por el consumo de corriente promedio del equipo. 10. ¿Qué función se lleva a cabo con un transceptor y un hotspot de modos digitales? Respuesta: comunicaciones usando sistemas digitales de voz o datos a través de Internet. 11. ¿Dónde se debe conectar la conexión negativa de un transceptor móvil en un vehículo? Respuesta: al cable de tierra del chasis y de la batería de 12 voltios. 12. ¿Qué es un manipulador electrónico? Respuesta: un dispositivo que ayuda en la transmisión manual de código Morse. 1. ¿Cuál es el efecto de una ganancia de micrófono excesiva en una transmisión de SSB? Respuesta: audio distorsionado en la transmisión. 2. ¿Cuál de las siguientes puede usarse para ingresar la frecuencia de operación de un transceptor? Respuesta: el teclado, keypad, o el botón del VFO. 3. ¿Cómo se ajusta el silenciador, squelch, para que una señal de FM débil pueda ser escuchada? Respuesta: ajuste el umbral del silenciador para que la salida de audio del receptor esté activa todo el tiempo. 4. ¿Cuál es la manera de habilitar el acceso rápido a una frecuencia o canal favorito en su transceptor? Respuesta: guardándolo en un canal de memoria. 5. ¿Qué hace la función de escaneo de un transceptor FM? Respuesta: sintonizar a través de un rango de frecuencias para comprobar la actividad. 6. ¿Cuál de los siguientes controles podría utilizarse si el tono de voz de una señal de banda lateral única que contesta a su llamada CQ parece demasiado alto o demasiado bajo? Respuesta: rito clarificador. 7. ¿Qué contiene una clavija de código, code plug, de DMR? Respuesta: información de acceso a repetidores y grupos de conversación, tal group. 8.
¿Cuál es la ventaja de tener múltiples opciones de ancho de banda de recepción en un transceptor multimodo? Respuesta: permite la reducción de ruido o interferencia seleccionando un ancho de banda que coincida con el del modo. 9. ¿Cómo se selecciona un grupo específico de estaciones en un transceptor de voz digital? Respuesta: introduciendo el código de identificación del grupo. 10. ¿Cuál de los siguientes anchos de banda del filtro del receptor provee la mejor relación señal-ruido para la recepción de SSB? Respuesta: 2400 Hz. 11. ¿Cuál de los siguientes debe estar programado en un transceptor digital de Star antes de transmitir? Respuesta: su indicativo, KSIGN. 12. ¿Cuál es el resultado de sintonizar un receptor de FM por encima o por debajo de la frecuencia de una señal? Respuesta: distorsión de la señal de audio. 1. ¿En cuál de las siguientes unidades se mide la corriente eléctrica? Respuesta: amperio. 2. ¿En cuál de las siguientes unidades se mide la potencia eléctrica? Respuesta: vatio. 3. ¿Cómo se llama al flujo de electrones en un circuito eléctrico? Respuesta: corriente. 4. ¿Cuáles son las unidades de resistencia eléctrica? Respuesta: ohmios. 5. ¿Cuál es el término eléctrico para la fuerza que causa el flujo de electrones? Respuesta: voltaje. 6. ¿Cuál es la unidad de frecuencia? Respuesta: hercio. 7. ¿Por qué los metales son normalmente buenos conductores de la electricidad? Respuesta: tienen muchos electrones libres. 8. ¿Cuál de los siguientes es un buen aislante eléctrico? Respuesta: vidrio. 9. ¿Cuál de los siguientes describe la corriente alterna? Respuesta: corriente que alterna entre las direcciones positiva y negativa. 10. ¿Qué término describe la velocidad, rate, a la que se usa la energía eléctrica? Respuesta: potencia. 11. ¿A qué tipo de flujo de corriente se opone la resistencia? Respuestas: A. Corriente continua, direct current. B. Corriente alterna, alternating current. C. Corriente de RF. 12. ¿Qué describe el número de veces por segundo que una corriente alterna hace un ciclo completo? Respuesta: frecuencia. 1. ¿Cuántos miliamperios son 1.5 amperios? Respuesta: 1500 miliamperios. 2. ¿Cuál es igual a 1.500.000 hercios? Respuesta: 1500 kilohercios. 3. ¿Cuál es igual a 1 kilovoltio? Respuesta: 1000 voltios. 4. ¿Cuál es igual a 1 microvoltio? Respuesta: 1/1000ª parte de un voltio. 5. ¿Cuál es igual a 500 milivatios? Respuesta: 0.5 vatios. 6. ¿Cuál es igual a 3000 miliamperios? Respuesta: 3 amperios. 7. ¿Cuál es igual a 3.525 megahercios? Respuesta: 3525 kilohercios. 8. ¿Cuál es igual a 1.000.000 picofaradios? Respuesta: 1 microfaradio. 9. ¿Qué valor en decibelios representa más adecuadamente un aumento de potencia de 5 vatios a 10 vatios? Respuesta: 3 decibelios, 10. ¿Qué valor en decibelios representa más adecuadamente una disminución de potencia de 12 vatios a 3 vatios? Respuesta: menos 6 decibelios. 11. ¿Qué valor en decibelios representa un aumento de potencia de 20 vatios a 200 vatios? Respuesta: 10 decibelios. 12. ¿Cuál es igual a 28.400 kilohercios? Respuesta: 28.400 megahercios. 13. ¿Cuál es igual a 2.425 megahercios? Respuesta: 2.425 gigahercios. 1. ¿Cómo describir la propiedad de almacenar energía en un campo eléctrico? Respuesta: capacidad. 2. ¿Cuál es la unidad de capacidad? Respuesta: el faradio. 3. ¿Cómo describir la propiedad de almacenar energía en un campo magnético? Respuesta: inductancia. 4. ¿Cuál es la unidad de inductancia? Respuesta: el henrio. 5. ¿Cuál es la unidad de impedancia? Respuesta: el ohmio. 6. ¿Qué significa la abreviatura RF? Respuesta: señales de radiofrecuencia de todo tipo. 7. ¿Cuál es la abreviatura de megahercio? Respuesta: MHz. 8. ¿Cuál es la fórmula utilizada para calcular la potencia eléctrica, P, en un circuito de 200 DC? Respuesta: P es igual a I por E. 9. ¿Cuánta energía se proporciona por un voltaje de 13.8 voltios corriente continua, DC, y una corriente de 10 amperios? Respuesta: 138 vatios. 10. ¿Cuánta energía se proporciona por un voltaje de 12 voltios corriente continua, DC, y una corriente de 2.5 amperios? Respuesta: 30 vatios. 11. ¿Cuánta corriente es necesaria para proporcionar 120 vatios a un voltaje de 12 voltios corriente continua, DC? Respuesta: 10 amperios. 12. ¿Qué es la impedancia?
Respuesta, la oposición al flujo de corriente alterna. 13. ¿Cuál es la abreviatura de kilohercio? Respuesta, kHz. 1. ¿Qué fórmula se utiliza para calcular la corriente en un circuito? Respuesta, I es igual a E entre R. 2. ¿Qué fórmula se utiliza para calcular el voltaje en un circuito? Respuesta, E es igual a I por R. 3. ¿Qué fórmula se utiliza para calcular la resistencia en un circuito? Respuesta, R es igual a E entre I. 4. ¿Cuál es la resistencia de un circuito en el que fluye una corriente de 3 amperios cuando está conectado a 90 voltios? Respuesta, 30 ohmios. 5. ¿Cuál es la resistencia de un circuito en el que al aplicar una tensión de 12 voltios fluye una corriente de 1.5 amperios? Respuesta, 8 ohmios. 6. ¿Cuál es la resistencia de un circuito que consume 4 amperios de una fuente de 12 voltios? Respuesta, 3 ohmios. 7. ¿Cuál es la corriente en un circuito con un voltaje aplicado de 120 voltios y una resistencia de 80 ohmios? Respuesta, 1.5 amperios. 8. ¿Cuál es la corriente a través de una resistencia de 100 ohmios conectada a 200 voltios? Respuesta, 2 amperios. 9. ¿Cuál es la corriente a través de una resistencia de 24 ohmios conectada a 240 voltios? Respuesta, 10 amperios. 10. ¿Cuál es el voltaje en los extremos de una resistencia de 2 ohmios si una corriente de 0.5 amperios fluye a través de ella? Respuesta, 1 voltio. 11. ¿Cuál es el voltaje en los extremos de una resistencia de 10 ohmios si una corriente de 1 amperio fluye a través de ella? Respuesta, 10 voltios. 12. ¿Cuál es el voltaje en los extremos de una resistencia de 10 ohmios si una corriente de 2 amperios fluye a través de ella? Respuesta, 20 voltios. 13. ¿En qué tipo de circuito es igual la corriente continua, DC, a través de todos los componentes? Respuesta, serie. 14. ¿En qué tipo de circuito el voltaje es el mismo a través de todos los componentes? Respuesta, paralelo. 1. ¿Qué componente eléctrico se opone al flujo de corriente en un circuito de corriente continua, DC? Respuesta, resistencia. 2. ¿Qué tipo de componente se utiliza a menudo como control de volumen ajustable? Respuesta, potenciómetro. 3. ¿Qué parámetro eléctrico está controlado por un potenciómetro? Respuesta, resistencia. 4. ¿Qué componente eléctrico almacena energía en un campo eléctrico? Respuesta, condensador. 5. ¿Qué tipo de componente eléctrico consiste en superficies conductoras separadas por un aislante? Respuesta, condensador. 6. ¿Qué tipo de componente eléctrico almacena energía en un campo magnético? Respuesta, inductor. 7. ¿Qué componente eléctrico suele construirse típicamente como una bobina de alambre? Respuesta, inductor. 8. ¿Cuál es la función de un interruptor? SPDT. Respuesta, un único circuito se conecta entre uno de dos posibles circuitos. 9. ¿Qué componente eléctrico se utiliza para proteger de sobrecargas de corriente a otros componentes del circuito? Respuesta, fusible. 10. ¿Cuál de las siguientes químicas de baterías es recargable? Respuestas: A. Hidruro metálico de níquel, níquel metal hidride; B. Ion litio, lithium ion; C. Plomo ácido, lead acid. 11. ¿Cuál de las siguientes químicas de batería no es recargable? Respuesta: carbón zinc, carbon zinc. 12. ¿Qué tipo de interruptor representa el componente 3 en la figura T2? Respuesta: uno de un polo y tiro sencillo. 1. ¿Qué es cierto sobre la caída de voltaje directa en un diodo? Respuesta: es más baja en unos tipos de diodos que en otros. 2. ¿Qué componente electrónico permite que la corriente fluya en una sola dirección? Respuesta: diodo. 3. ¿Cuál de estos componentes puede ser utilizado como un interruptor electrónico? Respuesta: transistor. 4. ¿Cuál de los siguientes componentes puede consistir en 3 regiones de material semiconductor? Respuesta: transistor. 5. ¿Qué tipo de transistor tiene puerta, gate, drenaje, drain, y fuente, source? Respuesta: efecto de campo. 6. ¿Cómo se marca a menudo el electrodo cátodo del diodo semiconductor? Respuesta: con una raya. 7. ¿Qué causa que un diodo emisor de luz, LED, emita luz? Respuesta: corriente continua, DC, directa. 8. ¿Qué significa la abreviatura FET? Respuesta: Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo. 9. ¿Cuáles son los nombres de los electrodos de un diodo? Respuesta: ánodo y cátodo. 10. ¿Cuál de los siguientes puede proporcionar ganancia de potencia? Respuesta: transistor. 11. ¿Cuál es el término que describe la capacidad de un dispositivo para amplificar una señal? Respuesta: ganancia. 12. ¿Cuáles son los nombres de los electrodos de un transistor de unión bipolar? Respuesta: emisor, base, colector. 1.
¿Cuál es el nombre de un dibujo de cableado eléctrico que utiliza símbolos estándar de componentes? Respuesta, esquema. 2. ¿Qué es el componente 1 de la figura T1? Respuesta, resistencia. 3. ¿Qué es el componente 2 de la figura T1? Respuesta, transistor. 4. ¿Qué es el componente 3 de la figura T1? Respuesta, lámpara. 5. ¿Qué es el componente 4 de la figura T1? Respuesta, batería. 6. ¿Qué es el componente 6 de la figura T2? Respuesta, condensador. 7. ¿Qué es el componente 8 de la figura T2? Respuesta, diodo emisor de luz. 8. ¿Qué es el componente 9 de la figura T2? Respuesta, resistencia variable. 9. ¿Qué es el componente 4 de la figura T2? Respuesta, transformador. 10. ¿Qué es el componente 3 de la figura T3? Respuesta, inductor variable. 11. ¿Qué es el componente 4 de la figura T3? Respuesta, antena. 12. ¿Cuál de los siguientes está representado con precisión en los esquemas eléctricos? Respuesta, las conexiones de los componentes. 1. ¿Cuál de los siguientes dispositivos o circuitos convierte una corriente alterna en una señal de corriente continua variable? Respuesta, rectificador. 2. ¿Qué es un relé, relay? Respuesta, un interruptor, switch, controlado eléctricamente. 3. ¿Cuál de las siguientes es una razón para usar cable blindado? Respuesta, prevenir el acoplamiento de señales no deseadas hacia o desde el cable. 4. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra una magnitud eléctrica como valor numérico? Respuesta, medidor. 5. ¿Qué tipo de circuito controla la magnitud del voltaje de una fuente de alimentación? Respuesta, regulador. 6. ¿Qué componente cambia el voltaje de 120 voltios K, AC, a un voltaje de K más bajo para otros usos? Respuesta, transformador. 7. ¿Cuál de los siguientes componentes se utiliza comúnmente como indicador visual? Respuesta, LED. 8. ¿Cuál de los siguientes componentes se combina con un inductor para hacer un circuito resonante? Respuesta, condensador. 9. ¿Cómo se llama un dispositivo que combina varios semiconductores y otros componentes en un solo paquete? Respuesta, circuito integrado. 10. ¿Cuál es la función del componente 2 en la figura T1? Respuesta, controlar el flujo de corriente. 11. ¿Cuál de los siguientes es un circuito resonante o sintonizado? Respuesta, un inductor y un condensador en serie o en paralelo. 1. ¿Qué término describe la capacidad de un receptor para detectar la presencia de una señal? Respuesta, sensibilidad. 2. ¿Qué es un transceptor, transceiver? Respuesta, un dispositivo que combina un receptor y un transmisor. 3. ¿Cuál de las siguientes opciones se utiliza para convertir una señal de una frecuencia a otra? Respuesta, mezclador. 4. ¿Qué término describe la capacidad de un receptor para discriminar entre múltiples señales? Respuesta, selectividad. 5. ¿Cuál es el nombre de un circuito que genera una señal a una frecuencia específica? Respuesta, oscilador. 6. ¿Qué dispositivo convierte la entrada y salida de RF de un transceptor a otra banda? Respuesta, un transversor, transveter. 7. ¿Cuál es la función de la entrada PTT de un transceptor? Respuesta, cambia el transceptor de recepción a transmisión cuando se pone a tierra. 8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la combinación de voz con una señal de portadora de RF? Respuesta, modulación. 9. ¿Cuál es la función del conmutador SSB, CWFM en un amplificador de potencia VHF? Respuesta, ajustar el amplificador para que funcione correctamente en el modo seleccionado. 10. ¿Qué dispositivo aumenta la potencia de salida transmitida de un transceptor? Respuesta, un amplificador de potencia de RF. 11. ¿Dónde se instala un preamplificador de RF? Respuesta, entre la antena y el receptor. 1. ¿Qué puede hacer si le dicen que su transceptor portátil o móvil de FM está desviando demasiado? Respuesta, hablar más lejos del micrófono. 2. ¿Qué causaría que un radio AM o FM reciba una transmisión de radioaficionado involuntariamente? Respuesta, el receptor no puede rechazar señales fuertes fuera de las bandas de AM o FM. 3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede causar interferencia de radiofrecuencia? Respuestas, A. Sobrecarga en la fundamental. B. Armónicos. C. Emisiones espurias. 4. ¿Cuál de las siguientes opciones podría utilizar para resolver la distorsión del audio causada por la corriente de RF en el blindaje del cable de un micrófono? Respuesta, inductor, choke, de ferrita. 5. ¿Cómo puede reducirse o eliminarse la sobrecarga fundamental de un receptor de televisión o de radio no radioaficionado por una señal de radioaficionado?
Respuesta, bloqueando la señal de radioaficionado con un filtro en la entrada de antena del receptor afectado. 6. ¿Cuál de las siguientes acciones debe tomar si un vecino le dice que las transmisiones de su estación están interfiriendo con su recepción de radio o televisión? Respuesta, asegúrese de que su estación esté funcionando correctamente, y que no cause interferencia a su propia radio o televisión cuando esté sintonizada en el mismo canal. 7. ¿Cuál de las siguientes opciones puede reducir la sobrecarga de un transceptor de VHF por una estación comercial de FM cercana? Respuesta, instalar un filtro de rechazo de banda. 8. ¿Qué debe hacer si algo en la casa de un vecino está causando interferencias perjudiciales a su estación de radioaficionado? Respuestas: A. Trabaje con su vecino para identificar el dispositivo interferente. B. Informe cortésmente a su vecino que las normas de la FCC prohíben el uso de dispositivos que causan interferencia. C. Asegúrese de que su estación cumple con los estándares de las buenas prácticas de radioaficionado. 9. ¿Cuál debería ser el primer paso para resolver una interferencia en la televisión por cable que no sea de fibra óptica causado por su transmisión de radioaficionado? Respuesta: asegurarse de que todos los conectores coaxiales de las líneas de televisión estén instalados correctamente. 10. ¿Cuál podría ser el problema si recibe un informe de que su señal de audio a través de un repetidor de FM está distorsionada o es ininteligible? Respuestas: A. Su transmisor está ligeramente fuera de frecuencia. B. Sus baterías se están agotando. C. Usted está en una mala ubicación. 11. ¿Cuál es un síntoma de retroalimentación de RF en un transmisor o transceptor? Respuesta: reportes de transmisiones de voz confusas, distorsionadas o ininteligibles. 1. ¿Cuál es el propósito principal de una carga fantasma, dummy load? Respuesta: prevenir la transmisión de señales al aire cuando se realizan pruebas. 2. ¿Cuál de los siguientes es un instrumento que se puede utilizar para determinar si una antena es resonante a la frecuencia de operación deseada? Respuesta: un analizador de antena. 3. ¿En qué consiste una carga fantasma, dummy load? Respuesta: una resistencia no inductiva montada sobre un disipador de calor. 4. ¿Qué lectura en un medidor de ROE, SWR, indica un ajuste de impedancia perfecto entre la antena y la línea de alimentación? Respuesta: 1,1. 5. ¿Por qué la mayoría de los transmisores de estado sólido reducen la potencia de salida a medida que aumenta la ROE, SWR, por encima de un determinado nivel? Respuesta: para proteger los transistores del amplificador de salida. 6. ¿Qué indica una lectura de ROE, SWR, de 4,1? Respuesta: impedancia desajustada, mismatch. 7. ¿Qué pasa con la energía que se pierde en una línea de alimentación? Respuesta: se convierte en calor. 8. ¿Qué instrumento puede usarse para determinar la ROE, SWR? Respuesta: batímetro direccional. 9. ¿Cuál de las siguientes causa el fallo de los cables coaxiales? Respuesta: contaminación por humedad. 10. ¿Por qué la cubierta exterior del cable coaxial debe ser resistente a la luz ultravioleta? Respuesta: la luz ultravioleta puede dañar la cubierta permitiendo que el agua entre en el cable. 11. ¿Cuál es la desventaja del cable coaxial con núcleo de aire en comparación con los tipos con dieléctrico sólido o de espuma? Respuesta: requiere técnicas especiales para prevenir la humedad en el cable. 1. ¿Qué instrumento utilizaría para medir el potencial eléctrico? Respuesta: un voltímetro. 2. ¿Cómo se conecta un voltímetro a un componente para medir el voltaje aplicado? Respuesta: en paralelo. 3. Cuando está configurado para medir corriente, ¿cómo se conecta un multímetro a un componente? Respuesta: en serie. 4. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la corriente eléctrica? Respuesta: un amperímetro. 5. Se omite. 6. ¿Cuál de las siguientes opciones puede dañar un multímetro? Respuesta: intentar medir el voltaje cuando se utiliza la escala de resistencia. 7. ¿Cuáles de las siguientes mediciones se realizan utilizando un multímetro? Respuesta: voltaje y resistencia. 8. ¿Cuál de los siguientes tipos de soldadura no debe usarse para aplicaciones de radio y electrónica? Respuesta: soldadura con núcleo de ácido. 9. ¿Cuál es el aspecto característico de una soldadura estaño-plomo fría? Respuesta: una superficie rugosa o grumosa. 10. ¿Qué lectura da un ohmímetro conectado a través de un condensador grande descargado? Respuesta: resistencia creciente con el tiempo. 11. ¿Cuáles de las siguientes precauciones debe tomarse al medir la resistencia en un circuito con un ohmímetro? Respuesta: asegúrese de que el circuito no esté alimentado. 1. ¿Cuál de las siguientes es una forma de modulación de amplitud? Amplitude Modulation. Respuesta: banda lateral única, SSB. 2. ¿Qué tipo de modulación se utiliza comúnmente para las transmisiones de radiopaquete en VHF? Respuesta: FM o PM. 3.
¿Qué tipo de modo de voz es a menudo utilizado para los contactos de larga distancia, señal débil, en las bandas de VHF y UHF? Respuesta: SSB. 4. ¿Qué tipo de modulación se utiliza habitualmente para los repetidores de voz en VHF y UHF? Respuesta: FM o PM. 5. ¿Cuál de los siguientes tipos de señal tiene el ancho de banda más estrecho? Respuesta: CW. 6. ¿Qué banda lateral se utiliza normalmente para comunicaciones en banda lateral única en HF en 10 metros, VHF y UHF? Respuesta: banda lateral superior. 7. ¿Cuál es una característica de la banda lateral única, SSB, comparada con la FM? Respuesta: las señales SSB tienen una anchura de banda más estrecha. 8. ¿Cuál es la anchura de banda aproximada de una señal vocal típica de banda lateral única, SSB? Respuesta: 3 kHz. 9. ¿Cuál es el ancho de banda aproximado de la señal de voz en FM de un repetidor VHF? Respuesta: entre 10 y 15 kHz. 10. ¿Cuál es el ancho de banda aproximado de una transmisión de televisión de barrido rápido en AM, FSTV? Respuesta: aproximadamente 6 MHz. 11. ¿Cuál es el ancho de banda aproximado necesario para transmitir una señal CW? Respuesta: 150 Hz. 12. ¿Cuál de las siguientes es una desventaja de la FM comparada con la banda lateral? Respuesta: solo se puede recibir una señal a la vez. 1. ¿Qué información de telemetría se transmite típicamente por medio de radiofaros, beacon, satelitales? Respuesta: salud y estado del satélite. 2. ¿Cuál es el impacto de utilizar demasiada potencia radiada aparente en el enlace ascendente, uplink, de un satélite? Respuesta: bloqueo del acceso a otros usuarios. 3. ¿Cuáles de los siguientes datos son proporcionados por los programas de rastreo satelital? Respuestas: A. Mapas que muestran la posición en tiempo real de la huella del satélite sobre la Tierra. B. La hora, el azimut y la elevación del inicio, altitud máxima y fin de un pase. C. La frecuencia aparente de la transmisión por satélite, incluidos los efectos del desplazamiento Doppler. 4. ¿Qué modo de transmisión utilizan comúnmente los satélites de radioaficionado? Respuestas: A. SSB. B. FM. C. CW diagonal datos. 5. ¿Qué es un radiofaro, beacon, de satélite? Respuesta: una transmisión desde un satélite que contiene información de su estado. 6. ¿Cuáles de los siguientes datos son entradas a un programa de rastreo satelital? Respuesta: los elementos keplerianos. 7. ¿Qué es el desplazamiento, shift, Doppler con relación a las comunicaciones por satélite? Respuesta: un cambio observado en la frecuencia de la señal causado por el movimiento relativo entre el satélite y la estación en tierra. 8. ¿Qué significa la declaración de que un satélite está funcionando en modo U diagonal V? Respuesta: el enlace ascendente del satélite está en la banda de 70 centímetros, y el enlace descendente en la banda de 2 metros. 9. ¿Qué causa el desvanecimiento por giro, spin fading, de las señales de satélite? Respuesta: la rotación del satélite y sus antenas. 10. ¿Qué es un satélite LEO? Respuesta: un satélite en una órbita terrestre baja. 11. ¿Quién puede recibir telemetría de una estación espacial? Respuesta: cualquiera. 12. ¿Cuál de las siguientes es una manera de determinar si su potencia de enlace ascendente, uplink, no es ni demasiado baja ni demasiado alta? Respuesta: la intensidad de la señal en el enlace descendente debe ser aproximadamente la misma que la del radiofaro, beacon. 1. ¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para localizar fuentes de interferencia o interferencia de ruido? Respuesta: radiogoniometría, radio direction finding. 2. ¿Cuál de estos elementos sería útil para la caza de un transmisor oculto? Respuesta: una antena direccional. 3. ¿Qué actividad operativa implica ponerse en contacto con tantas estaciones como sea posible durante un periodo específico? Respuesta: concursos. 4. ¿Cuál de las siguientes opciones es un buen procedimiento para contactar a otra estación en un concurso? Respuesta: transmitir solo la información mínima necesaria para la correcta identificación y el intercambio del concurso. 5. ¿Qué es un localizador de cuadrícula, grid locator? Respuesta: un indicador con letras y números asignado a una ubicación geográfica. 6. ¿Cómo se realiza el acceso por el aire a los nodos IRLP? Respuesta: utilizando señales de TMF. 7. ¿Qué es el protocolo de voz por Internet, VoIP? Respuesta: un método para proporcionar comunicaciones de voz a través de Internet utilizando técnicas digitales. 8. ¿Qué es el proyecto de enlace de radio por Internet, IRLP? Respuesta: una técnica para conectar sistemas de radioaficionado, tales como repetidores, a través de Internet utilizando el protocolo de voz por Internet, VoIP. 9.
¿Cuál de los siguientes protocolos permite a una estación de radioaficionado transmitir a través de un repetidor sin usar un radio para iniciar la transmisión? Respuesta: Echolink. 10. ¿Qué es necesario antes de usar el sistema Echolink? Respuesta: registrar su indicativo, KSIGN, y proporcionar una prueba de su licencia. 11. ¿Qué es una estación de radioaficionado que conecta otras estaciones de radioaficionado a Internet? Respuesta: un portal, gateway. 1. ¿Cuál de los siguientes es un modo de comunicación digital? Respuestas: A. Radio por paquetes, packet radio. B. IEEE 802.11. C. FT8. 2. ¿Qué es un grupo de conversación, talk group, en un repetidor digital? Respuesta: una manera para que grupos de usuarios compartan un canal en diferentes momentos sin escuchar a otros usuarios en el canal. 3. ¿Qué tipos de datos pueden transmitirse por apps? Respuestas: A. Datos de posición GPS. B. Mensajes de texto. C. Datos meteorológicos. 4. ¿Qué tipo de transmisión se indica con el término NTSC? Respuesta: una señal de televisión analógica de barrido rápido en color. 5. ¿Cuál de las siguientes opciones es un uso de apps? Respuesta: proporcionar comunicaciones digitales tácticas en tiempo real junto con un mapa que muestre la ubicación de las estaciones. 6. ¿Qué significa la abreviatura PSK? Respuesta: Phase Shift Keying, manipulación por desplazamiento de fase. 7. ¿Cuál de las siguientes definiciones describe al DMR? Respuesta: una técnica para el multiplexado en el tiempo de dos señales vocales digitales en un solo canal de repetidor de 12,5 kHz. 8. ¿Cuál de los siguientes se incluye en las transmisiones de radiopaquete? Respuesta: A. Una suma de comprobación que permita la detección de errores. B. Un encabezamiento que contenga el indicativo, KSIGN, de la estación a la que se está enviando la información. C. La petición automática de una repetición en caso de error. 9. ¿Qué es CW? Respuesta: otra forma de llamar a las transmisiones en código Morse. 10. ¿Cuál de las siguientes actividades operativas están apoyadas por el software de modos digitales de la suite de software WSJTX? Respuesta: A. Tierra Luna Tierra. B. Radiofaros, beacon, de propagación de señales débiles. C. Dispersión por meteoros. 11. ¿Qué es un sistema de transmisión ARC? Respuesta: un método de corrección de errores en el cual la estación receptora detecta errores y envía una solicitud para retransmisión. 12. ¿Cuál de los siguientes describe mejor una red de radioaficionados de tipo Maya, Mesh? Respuesta: una red de datos de radioaficionado que utiliza equipos Wi-Fi comerciales con firmware modificado. 13. ¿Qué es el FT8? Respuesta: un modo digital capaz de operar con baja relación señal-ruido. 1. ¿Qué es una antena direccional, beam antenna? Respuesta: una antena que concentra las señales en una dirección. 2. ¿Cuál de los siguientes describe un tipo de carga en la antena, antenna loading? Respuesta: alargamiento eléctrico por inserción de inductores en los elementos radiantes. 3. ¿Cuál de las siguientes definiciones describe un dipolo simple orientado paralelo a la superficie de la Tierra? Respuesta: una antena polarizada horizontalmente. 4. ¿Cuál es la desventaja de la antena corta y flexible suministrada con la mayoría de los transceptores de mano en comparación con una antena de cuarto de onda de tamaño completo? Respuesta: tiene baja eficiencia. 5. ¿Cuál de los siguientes aumentaría la frecuencia de resonancia de una antena dipolo? Respuesta: acortarla. 6. ¿Cuál de los siguientes tipos de antena ofrece la mayor ganancia? Respuesta: Yagi. 7. ¿Cuál es la desventaja de usar un transceptor de VHF portátil con su antena flexible dentro de un vehículo? Respuesta: la fuerza de la señal se reduce debido al efecto de apantallamiento del vehículo. 8. ¿Cuál es la longitud aproximada, largo, en pulgadas, de una antena vertical de cuarto de onda para 146 MHz? Respuesta: 19. 9. ¿Cuál es la longitud aproximada, largo, en pulgadas, de una antena dipolo de 6 metros de media longitud de onda? Respuesta: 112. 10. ¿En qué dirección radia una antena dipolo de media onda la señal más fuerte? Respuesta: por el costado de la antena. 11. ¿Qué es la ganancia de antena? Respuesta: el aumento de la intensidad de la señal en una dirección especificada comparada con la de una antena de referencia. 12. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una antena látigo de 5,8 de longitud, largo, de onda para el uso móvil en VHF o UHF? Respuesta: tiene más ganancia que una antena de 1,4 de longitud de onda. 1. ¿Cuál es el beneficio de una ROE, SWR, baja? Respuesta: una menor pérdida de señal. 2. ¿Cuál es la impedancia más habitual de los cables coaxiales utilizados en la radioafición? Respuesta: 50 ohmios. 3.
¿Por qué el cable coaxial es la línea de alimentación más habitual para los sistemas de antenas de radioaficionado? Respuesta: es fácil de usar y requiere pocas consideraciones especiales de instalación. 4. ¿Cuál es la función principal de un sintonizador de antena, acoplador de antena? Respuesta: ajustar la impedancia del sistema de antena a la impedancia de salida del transceptor. 5. ¿Qué ocurre en un cable coaxial a medida que aumenta la frecuencia de una señal? Respuesta: la pérdida aumenta. 6. ¿Cuál de los siguientes tipos de conector de RF es el más adecuado para frecuencias por encima de 400 MHz? Respuesta: tipo N. 7. ¿Cuál de los siguientes es cierto para los conectores coaxiales tipo PL259? Respuesta: se utilizan habitualmente en frecuencias de HF y VHF. 8. ¿Cuál de los siguientes es una fuente de pérdidas en una línea de alimentación coaxial? Respuestas: A. Entrada de agua en los conectores coaxiales. B. ROE, SWR, elevada. C. Muchos conectores en la línea. 9. ¿Qué puede causar cambios erráticos en la ROE, SWR? Respuesta: conexión suelta en la antena o la línea de alimentación. 10. ¿Cuál es la diferencia eléctrica entre el cable coaxial RG58 y el RG213? Respuesta: para una frecuencia dada el cable RG213 tiene menos pérdidas. 11. ¿Cuál de los siguientes tipos de línea de alimentación tiene la pérdida más baja en VHF y UHF? Respuesta: línea rígida con aislamiento de aire. 12. ¿Qué es la relación de ondas estacionarias, SWR? Respuesta: una medida del buen ajuste de una carga a una línea de transmisión. 1. ¿Cuál de los siguientes es un peligro para la seguridad de una batería de 12 voltios? Respuesta: cortocircuitar los terminales puede causar quemaduras, fuego o una explosión. 2. ¿Qué peligro para la salud presenta la corriente eléctrica que fluye a través del cuerpo? Respuestas: A. Puede causar lesiones al calentar el tejido. B. Puede causar disrupciones en las funciones eléctricas de las células. C. Puede causar contracciones musculares involuntarias. 3. En los Estados Unidos, ¿qué circuito es el que se indica con aislamiento negro en un cable de 120 voltios K, AC, de 3 hilos? Respuesta: vivo, hot. 4. ¿Cuál es el propósito de un fusible en un circuito eléctrico? Respuesta: eliminar la energía en caso de sobrecarga. 5. ¿Por qué no debe nunca reemplazarse un fusible de 5 amperios con uno de 20 amperios? Respuesta: una corriente excesiva podría causar un incendio. 6. ¿Cuál es una buena manera de protegerse contra las descargas eléctricas en su estación? Respuestas: A. Usar cables y enchufes de 3 hilos para todos los equipos alimentados por K, AC. B. Conectar todos los equipos de la estación alimentados por K a una toma de tierra, ground, de seguridad común. C. Instalar bloqueos, interlock, mecánicos en los circuitos de alto voltaje. 7. ¿Dónde debe instalarse un apartarrayos, lightning arrester, en una línea de alimentación coaxial? Respuesta: en un panel conectado a tierra donde las líneas de alimentación entran al edificio. 8. ¿Dónde debe instalarse un fusible o un disyuntor, circuit breaker, en un circuito de alimentación de 120 voltios K, AC? Respuesta: en serie con el conductor vivo, hot, únicamente. 9. ¿Qué se debe hacer con todas las varillas de tierra, ground, externas o conexiones a tierra? Respuesta: unirlas con alambre grueso o con una cinta conductora. 10. ¿Qué peligro tiene cargar o descargar una batería muy rápidamente? Respuesta: sobrecalentamiento o desgasificación. 11. ¿Qué peligro tiene una fuente de alimentación inmediatamente después de haberla apagado? Respuesta: la carga almacenada en los condensadores de filtro. 12. ¿Cuáles de las siguientes precauciones se deben tomar al medir voltajes altos con un voltímetro? Respuesta: asegúrese de que el voltímetro y los cables estén aprobados para su uso con los voltajes que se van a medir. 1. ¿Cuál de las siguientes es una buena práctica cuando se instalan cables de tierra, ground, en una torre para la protección contra rayos? Respuesta: asegurarse de que las conexiones sean cortas y directas. 2. ¿Qué es necesario cuando se sube a una torre de antena? Respuestas: A. Tener un entrenamiento suficiente sobre las técnicas de ascenso seguro a torres. B. Usar enganches a la torre apropiados en todo momento. C. Ponerse siempre un arnés de escalada certificado. 3. ¿Bajo qué circunstancias es seguro subir a una torre sin un ayudante u observador? Respuesta: nunca. 4. ¿Cuál de las siguientes precauciones de seguridad es importante tener en cuenta al instalar una torre de antena? Respuesta: buscar y mantenerse alejado de cualquier cable eléctrico que pase por encima de la posición. 5. ¿Cuál es el propósito de un cable de seguridad a través de un tensor usado para tensar los vientos, K-lines? Respuesta: prevenir que se afloje el tensor por vibraciones. 6. ¿Cuál es la distancia mínima de seguridad desde una línea eléctrica que se debe tener en cuenta al instalar una antena?
Respuesta, suficiente para que, si la antena cae, ninguna parte de ella pueda quedar a menos de 10 pies de los cables de la línea eléctrica. 7. ¿Cuál de las siguientes es una regla de seguridad importante a recordar cuando se utiliza una torre de manivela? Respuesta, no debe treparse a este tipo de torre a menos que se encuentre retraída o se hayan instalado dispositivos de bloqueo de seguridad mecánicos. 8. ¿Cuál es un método de puesta a tierra, ground, adecuado para una torre? Respuesta, varillas de tierra de 8 pies de longitud, largo, para cada pata de la torre, unidas a la torre y entre sí. 9. ¿Por qué debe evitar conectar una antena a un poste de servicio público? Respuesta, la antena podría entrar en contacto con líneas de alto voltaje. 10. ¿Cuál de lo siguiente es cierto cuando se instalan conductores de puesta a tierra, ground, utilizados para la protección contra rayos? Respuesta, deben evitarse las curvas cerradas. 11. ¿Cuál de los siguientes establece los requisitos de conexión a tierra, ground, para una torre o antena de radioaficionado? Respuesta, códigos eléctricos locales. 1. ¿Qué tipo de radiación son las señales de radio? Respuesta, radiación no ionizante. 2. ¿A cuál de las siguientes frecuencias tiene la exposición máxima permisible su valor más bajo? Respuesta, 50 MHz. 3. ¿Cómo cambia la densidad de potencia admisible para seguridad de RF si el ciclo de trabajo cambia del 100% al 50%? Respuesta, aumenta en un factor de 2. 4. ¿Qué factores afectan la exposición a RF de las personas que se encuentran cerca de una antena de estación de radioaficionado? Respuestas, A. Frecuencia y nivel de potencia del campo RF. B. Distancia de la antena a la persona. C. Diagrama de radiación de la antena. 5. ¿Por qué los límites de exposición varían con la frecuencia? Respuesta, el cuerpo humano absorbe más energía de RF en unas frecuencias que en otras. 6. ¿Cuál de los siguientes métodos es aceptable para determinar si su estación cumple con las regulaciones de exposición a la RF de la FCC? Respuestas, A. Por cálculo basado en el boletín FCC OED 65B, mediante cálculo basado en modelos informáticos C, por medición de la intensidad de campo utilizando un equipo calibrado. 7. ¿Qué peligro se crea al tocar una antena durante una transmisión? Respuesta, quemaduras de RF en la piel. 8. ¿Cuáles de las siguientes acciones puede reducir la exposición a la radiación de RF? Respuesta, reubicar las antenas. 9. ¿Cómo puede asegurarse de que su estación cumple con las normas de seguridad de RF? Respuesta, reevaluando la estación cada vez que se cambia algo en el transmisor o el sistema de antena. 10. ¿Por qué el ciclo de trabajo es uno de los factores utilizados para determinar los niveles seguros de exposición a la radiación RF? Respuesta, afecta la exposición promedio a la radiación. 11. ¿Cuál es la definición de ciclo de trabajo durante el tiempo de promediado de la exposición a RF? Respuesta, el porcentaje de tiempo que un transmisor está transmitiendo. 12. ¿En qué se diferencia la radiación RF de la radiación ionizante, radiactividad? Respuesta, la radiación de RF no tiene suficiente energía para causar cambios químicos en las células y dañar el ADN. 13. ¿Quién es responsable de asegurar que nadie está expuesto a energía de RF por encima de los límites de exposición de la FCC? Respuesta, el licenciatario de la estación.